A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores. Como cada lunes a partir de ahora y después de nuestro comienzo el pasado viernes, vamos a intentar llevarle a sus hogares la actualidad deportiva que poco a poco irá progresando, irá aumentando en cantidad, pero que ya este fin de semana ha tenido alguna y además de calidad. Solo 2 partidos en los que había equipos de nuestro municipio, partidos oficiales este fin de semana, pero tenemos tiempo para repasar todo lo que es actualidad en ese mundo del deporte, que es en el que nos viene ocupando en esta 24ª temporada. Comenzamos. Bueno, y como les decía, tenemos un marcador del fin de semana bastante corto, bastante exiguo, porque en fútbol solamente hemos de hablar de la primera territorial, de la primera autonómica, al menos en cuanto a partidos oficiales. En la tarde del sábado se inauguraba la temporada en Las Colonias con este renovado Abarán Club de Fútbol, de nuevo con su indumentaria tradicional, camisola roja, pantalón negro. Un equipo que de la mano de Emilio Bru afrontaba ese primer choque con las dudas lógicas de un inicio de temporada, con una plantilla muy renovada, con una plantilla con gente muy joven y una plantilla que, aunque esté más o menos cerrada, pues a buen seguro que sufrirá cambios a lo largo de la temporada. Lo cierto es que recibía a otro novato en la categoría, un equipo recién formado, como es el filial del Fútbol Club Cartagena, que por cierto tuvo en las gradas a su máximo dirigente, a Paco Belmonte, acompañado del exjugador del equipo cartagenero, Paco Sánchez. Parece que de momento en Cartagena el equipo albinegro tiene interés por estos jóvenes jugadores para ver si algunos de ellos pues pudieran dar el salto al equipo de Segunda B, y lógicamente eso se denotó a lo largo del partido. Se notó que era un equipo con mucha ilusión, insisto, también con mucha gente joven procedentes de equipos juveniles, sobre todo de la zona del campo de Cartagena, que han recalado en este conjunto dirigido por Víctor Basadre, buscando esa oportunidad que quizá no les ha llegado en su etapa de juveniles, en equipos de División de Honor, en equipos de Primera de Liga Nacional, pero que todavía, pues prácticamente cuando se está rozando la veintena, hay tiempo más que de sobra para dar ese salto que pueda meterles en el fútbol más o menos profesional. Lo cierto es que el partido comenzó disputándose con un buen ritmo, con bastantes desaciertos, sobre todo de cara a la meta rival por parte de los dos conjuntos, pero con un fútbol, estamos hablando de primera autonómica, bajo mi punto de vista, creo que bastante ofensivo, bastante alegre. Pero en la primera parte ni abaraneros ni cartageneros tuvieron acierto de cara a la meta rival, y la verdad es que tampoco pusieron en grandes apuros ni a David ni al meta visitante Daniel. En cambio, en la segunda mitad el partido cambió muy pronto, ya que cuando solo habían transcurrido 9 minutos, el dorsal número 10 del Cartagena B, Pitu, aprovechaba un balón largo por banda izquierda y cruzaba por bajo al segundo palo ante la salida de David para marcar el primer gol de la temporada, para establecer el 0-1 en el marcador. Poco después parecía que el partido quedaba totalmente finiquitado, ya que 10 minutos más tarde, en el 64 de partido, Pitu, de nuevo, de falta directa, una falta lateral, aparentemente sin demasiado peligro, pues lo cierto es que me cogía en la parte contraria del campo, pero dio la impresión de que o bien la barrera no estaba bien colocada, o bien los componentes de la barrera saltaron, porque lo cierto es que un balón raso entró por el primer palo y fue un auténtico jarro de agua fría para un equipo que no había asimilado siquiera el primer gol y se encontraba con un segundo tanto en contra. Quedaba poco menos de media hora, un marcador de 0-2 en contra, un equipo que estaba mandando en el terreno de juego y también en el electrónico, ahora lo podemos decir, el nuevo electrónico del Municipal de Las Colonias, y pues todo pintaba muy mal. Pero el equipo de la Abarán no se rindió en ningún momento, el banquillo siguió realizando cambios
y el premio, el justo premio al trabajo realizado por todo el equipo a lo largo del encuentro comenzó a dar sus frutos en el minuto 83, cuando el delantero Musta, que debutaba en el equipo de Territorial después de su paso por el juvenil la temporada pasada, lograba cabecear cruzado para hacer el 1-2 y dar esperanza a un equipo que había prácticamente embotellado a su rival con la presencia de Pepe en el centro del campo, que hizo que el equipo se fuera mucho más arriba y que el Cartagena comenzara a temer por el partido, comenzara a perder tiempo, en algunas ocasiones de forma muy antideportiva, como es el caso de su dorsal número 5, Raúl, cuando el tiempo estaba prácticamente cumplido, pero este aquí que a veces el destino pues premia a aquel que lo busca, y ese fue el Abarán, que cuando estábamos ya en tiempo de descuento, en el minuto 93, de nuevo tras un saque de falta lateral, prácticamente desde la posición cercana al banquillo del equipo de casa, un balón sobre el punto de penalti que peinaba el central Schuster de cabeza para poner el balón en el segundo palo, muy lejos del alcance del espigado portero Daniel. Era el 2-2, el delirio en las gradas y en los jugadores del equipo de Abarán, y las malas caras, la sorpresa, la desagradable sorpresa en las filas, en la expedición del equipo del filial cartagenerista, que veía como un partido que aparentemente tenía ganado a 25 minutos del final acababa en empate, puesto que solamente dio tiempo a que el señor Martínez indicara el saque de centro del campo para que segundos después se produjera el pitido final y acabara el partido en tablas. Un empate que, lógicamente, y esto parece de perogrullo, en estos tiempos con los 3 puntos por victoria, a nivel clasificatorio no significa demasiado, pero creo que a nivel moral, sobre todo, a nivel de confianza en el equipo, debe ser una pieza importante, debido a que, al contrario de lo que pasó, por ejemplo, la temporada pasada, que se tenía un partido ganado y se empató en el debut en Las Colonias contra el Sporting Aguileño a la inversa, cuando ya todos nos creíamos con los 3 puntos en el bolsillo, pues en este caso, en esta temporada 2015-2016 ha sido todo lo contrario, cuando el partido parecía perdido, cuando algunos incluso comenzaron a desfilar antes de la finalización del partido pensando en que todo estaba hecho, pues llegó ese arreón final del equipo de Bru, que dio al conjunto abaranero un merecido punto, un punto que vale su peso en oro después de lo que aconteció en los minutos anteriores. En fin, un resumen de un partido del que todavía queda algo más que comentar. Por ejemplo, la presencia de unos 150 espectadores en la grada, en ese partido, como digo, en que había presencia de al menos una veintena de espectadores de Cartagena, encabezados por el propio Paco Belmonte, y una afición que creo que salió bastante satisfecha de las expectativas que parece que está demostrando este equipo, un equipo jovencísimo, del que no obstante seguiremos hablando en la noche de hoy. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y es que esta noche, como habrán podido comprobar los habituales de este programa, no hemos comentado todavía la alineación, porque queremos hablar de los que fueron protagonistas el pasado sábado, de los 15 jugadores que tuvieron su oportunidad de debutar, pero también del resto de componentes de la plantilla que actualmente conforman este nuevo Abarán Club de Fútbol. Digamos que el 11 inicial, el primer 11 de la temporada, fue el compuesto por David en la portería, con Fran, Parra, Juan, Schuster, Álvaro Gil, Adri, Bermúdez, Omar, Chipi y Quiterio. Bastante novedades respecto a la temporada anterior, pero posteriormente, repasando la plantilla, hablaremos uno por uno de cada uno de los jugadores. De inicio en la segunda parte, el técnico local realizó 2 cambios. Pepe salió en sustitución de Fran, que tenía cartulina amarilla, y Esaú, el jugador ricoteño que ya la pasada temporada militó en el equipo abranero en preferente, salía en sustitución de Quiterio, con lo que Chipi retrasaba un poquito más su posición y era este quien ocupaba puesto en la banda derecha en ataque, mientras que
Adri pasaba a ocupar la banda izquierda con Omar como hombre más adelantado, como referencia, tal y como ocurrió en la primera parte. Pero, como ya hemos comentado antes, hablando del transcurso del partido, en esos primeros instantes de la segunda mitad, el marcador se puso en contra, el 0-2 llegaba, como digo, en el minuto 64 y solo 3 minutos más tarde, en el 67, el banquillo local se jugaba el todo por el todo y ponía sobre el terreno de juego a Musta en sustitución de Omar y a Alex Seco, al chaval que este año comienza su etapa juvenil, en sustitución de Adri. Posteriormente, en el minuto 74, todavía con el claro marcador en contra, Julián sustituía a Chipi, debutando también en el primer equipo de la Barán en esta temporada. Esos eran los protagonistas del partido del pasado sábado. Como digo, los goles, recordemos, de Musta y Schuster, ambos de cabeza. Y en cuanto a las tarjetas, pues en la primera mitad fueron amonestados Fran y Juan, dos hombres de la línea defensiva. En el minuto 92, ya en la prolongación, era amonestado Pepe. Creo que en una jugada que, bueno, pues quizá podía haberse ahorrado el árbitro esa cartulina amarilla, y lo que nos sorprendió es que en el minuto 94, tras la consecución del gol del empate de la Barán, Bermúdez, el jugador que lucía el dorsal número 8, era expulsado con cartulina roja directa. Al parecer el árbitro entendió que dijo algún contrario. Lo cierto es que el chaval decía que no había dicho nada. Desconocemos qué puso exactamente en el acta el señor Antonio Martínez, pero lo cierto es que algún partido de sanción le va a caer al joven jugador ciezano, que lógicamente tendrá que ser baja en algún próximo enfrentamiento. Y hablamos de la plantilla, porque ya les digo que es una plantilla muy renovada respecto a la temporada anterior. Hay jugadores que se han marchado a equipos de la territorial preferente, hay jugadores que han optado por no seguir en el fútbol activo, otros quizá lo hagan posteriormente porque cuestiones de trabajo o cuestiones de estudios actualmente le impiden entrenar con normalidad, pero lo cierto es que según el propio club nos enviaba el listado de jugadores disponibles a día de hoy, estaba compuesto por David Merli y David Fernández como porteros. Recordemos, el primero es además el jugador más veterano de la plantilla, a punto de cumplir 33 años y toda una institución en el equipo de las Colonias. Y David Fernández, aunque la pasada temporada militó en el Blanca, pues es de sobra conocido porque también ha pasado con anterioridad tanto en las bases como en el primer equipo de la Barán. Como defensas tenemos a Fran, un lateral derecho procedente del Club Deportivo Cieza que cuenta con 22 años, los ya conocidos Juan, Cristian y Pepe Gamarra. Actualmente son los tres únicos centrales de la plantilla. Juan tiene 23 años, Cristian 26 y Pepe es el segundo más veterano con 30. Y como lateral izquierdo, pues de momento son Parra, con 20 años, procedente del Club Deportivo Cieza, y Miñano, defensa, procedente del Ceutí Juvenil, un chaval procedente de la Olla del Campo, al que también conocemos de su trayectoria de base, que cuenta con solo 19 años, es decir, ha acabado la etapa juvenil en la pasada temporada. Iván es también un defensor que está ya durante varias temporadas en el Abarán, pero que el sábado no pudo contar para el entrenador, puesto que la pasada semana con molestias no pudo entrenar. Y como centrocampistas, pues continúan Chipi, con 23 años, y Esaú, el jugador del que antes hablábamos, que ya la pasada temporada perteneció al equipo abranero y que cuenta solo con 21 años. En cuanto a las incorporaciones, también de la temporada pasada, continúa Quiterio, 25 años y tercera temporada ya en el equipo abranero. Bermúdez es un jugador de las nuevas incorporaciones procedente del Cieza Juvenil con 19 años. Hansa, también centrocampista procedente del Club Deportivo Cieza, y Álvaro Gil, igualmente procedente del juvenil del Cieza, al igual que el abaranero Julián Gamboa, que en todos los casos tienen pues solo la insultante edad de 19 años. A ellos hay que unir también a Adri, jugador igualmente de 19 años que procede del Deportivo Abarán Fútbol Sala, donde la pasada temporada realizó una magnífica competición en la División de Honor, y a ellos unimos a Víctor Ballester, también conocido de las bases del Abarán y que la pasada temporada militó en el Ceutí Juvenil a las órdenes de Pascual Argudo y que este año, ya cumplida su etapa juvenil, pues vuelve al equipo de las Colonias. A ellos sumamos a Seco, al jugador que comentábamos, que indudablemente probablemente pueda ser el jugador más joven de toda la primera autonómica. Recordemos que el año pasado pertenecía al equipo cadete y que le quedan todavía, por tanto, 3 años en categoría juvenil. Es un jugador del 99,
con solo 16 añitos y con muchas posibilidades de ser este año, de tener muchos minutos en esta categoría, en esta primera autonómica. Y ya como delanteros, de momento el equipo cuenta con Omar, 20 años, la pasada temporada en el Abarán, Pablo, que también está en las últimas temporadas y que se lesionaba el pasado miércoles y era baja de cara a este partido, Musta, jugador que comenzó su etapa en el Abarán en las categorías alevín infantil para pasar al Club Deportivo Cieza, donde ha hecho el resto de su etapa hasta juvenil, aunque ya la pasada temporada terminó en el juvenil de nuestro Abarán. El repescado Pérez, después de estar un par de años fuera de los terrenos de juego por decisión propia, que a sus 29 años debe ser una pieza importantísima en el engranaje del equipo abaranero y que por lesión en el último partido amistoso ante el Club Deportivo Cieza no pudo estar en este inicio de temporada, y a ellos hay que sumar los jugadores Alex, hablábamos antes de Alex Seco, para diferenciarlo de este Alex, jugador también de Cieza, que seguro que los aficionados, si les decimos que es hijo del recordado Bartolo, del lateral derecho que defendiera la camiseta del Abarán durante tantas temporadas, ya tienen una referencia clara. En este caso es zurdo, juega en la banda contraria, y incorporado también un poquito tarde por esas cuestiones personales que decíamos, Carlos Cano, que con 22 años pues también espera que esta temporada sea para él importante, una temporada en la que es difícil encuadrarle porque en la pasada, actuando como lateral derecho en muchos partidos, se había convertido prácticamente en un comodín, pero recordemos que durante toda su etapa de base siempre había actuado como delantero o como hombre de banda, siendo un jugador que solía tener una relación bastante positiva con el gol. En fin, estos son los 25 hombres con que de momento cuenta el cuerpo técnico abaranero, encabezado por Emilio Bru, pero no debemos de olvidar al resto de hombres que están en esa parcela, como es el caso de Diego en la preparación física, etcétera, etcétera, con un promedio de 22 años como media, ya les hemos comentado, con digamos que 4 veteranos que son los que tienen que poner un poco ahí, precisamente, valga la redundancia, su veteranía, como son David, Pepe Gamarra, Pérez y el propio Cristian, que con 26 años es un auténtico veterano con muchísimas temporadas y muchas batallas ya en esto del fútbol. Y en fin, una plantilla que, insisto, seguro, a buen seguro que va a tener algún cambio, algún movimiento a lo largo de la temporada, pero de momento ellos son los elegidos por el entrenador, ellos son los elegidos por los técnicos, ellos son los elegidos por la directiva, ellos son los que tienen que devolver la ilusión al fútbol en Abarán. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y siguiendo con primera autonómica, recordemos los marcadores de esta primera jornada. Fútbol Club Jumilla 1, Alcantarilla 4, Alberca 2, Abanilla 2, Lumbreras 0, Beniel 1, Balsicas 1, Fuente Álamo 2, Esparragal 6, DTT Red Móvil 2, Los Alcázares 3, Mar Menor 0, Jabalí Añora 2, Pliego 2 y Rincón de Seca 2, Yeclano Deportivo 1. Como pueden observar, hay bastantes filiales en la categoría, como es el Fútbol Club Jumilla, como es el propio Yeclano Deportivo, como el Mar Menor, además del rival de Abarán, el Cartagena B, que bueno, completan esa lista de filiales directos en esta primera autonómica, que encabeza el Esparragal con 3 puntos, los mismos que tienen Alcantarilla, Los Alcázares, Rincón de Seca, Fuente Álamo y Beniel, todos aquellos que lograron la victoria. A continuación, los equipos que tuvieron reparto de puntos: Pliego, Alberca, Jabalí Añora, Cartagena B, Abarán Club de Fútbol, Abanilla, y cierran la tabla clasificatoria pues aquellos lógicamente que perdieron su primer encuentro, aunque esto no es demasiado significativo: Balsicas, Yeclano, Lumbreras, Jumilla, Mar Menor y DTT Red Móvil. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Siguiendo con más fútbol, una pequeña introducción a la preferente autonómica que también comenzaba este fin de semana y en la que el Club Deportivo Cieza ganaba por 4-2 al Montecasillas con 3 goles de Pepón, el que fuera jugador de la Abarán, y 1 de Pelé. El resto de marcadores: Molina 4, Balazul 0, La Salle Minerva 3, Los Garres 0, Jumilla 1, Bullense 0, Cartagena
FC 2, La Hoya Lorca B 2, Alquerías 3, Juvenia 1, Mazarrón 0, Sangonera Ucán 2, Algar 1, Beniaján 1 y Sporting Aguileño 1, Olímpico de Totana 3. Recordemos que en esta preferente hay varios jugadores de Abarán en distintos equipos, que más adelante intentaremos hacer un pequeño seguimiento de cómo les marcha la temporada. Por otra parte, y dentro de lo que es el mundo del fútbol, podíamos hoy conocer de manos del Club Deportivo Abarán. Recordemos que este año nuestro Abarán Club de Fútbol, o Abarán Club de Fútbol, es el equipo que regirá los destinos del equipo de Primera Autonómica, pero que con anterioridad, cuando parecía que no iba a haber fútbol senior en nuestro municipio, una serie de amantes de este deporte, como ya nos informaban aquí por medio de Quique Carrasco, de su portavoz, la pasada temporada, el pasado mes de mayo, se habían hecho cargo de conducir las bases, de seguir a cargo de las bases, esta vez bajo el nombre como club de Club Deportivo Abarán. Es decir, este año podríamos concluir en que los dos nombres más históricos de nuestro fútbol en los últimos 50 años, Club Deportivo Abarán de la época dorada y Abarán Club de Fútbol de la quizá menos dorada pero más reciente, pues van a estar los dos en marcha, unos dirigiendo el equipo senior, otros los equipos de base, eso sí, con convenio de filialidad, y de hecho está esa presencia de Alex Seco en el primer equipo, aunque con ficha del equipo juvenil. Pues bien, nos confirman desde el Club Deportivo Abarán que habrá los 4 equipos que vienen siendo habituales en las últimas temporadas: juvenil, cadete, infantil y alevín, que en interescuelas de nuevo estarán inscritos en la liga de la Federación Murciana, y por tanto más o menos la misma estructura, al menos en cuanto a número de equipos, que la temporada pasada. Ya han comenzado los entrenamientos, ya ha habido los llamamientos oportunos para que los chavales acudan al polideportivo para comenzar esa pretemporada. La liga no comenzará hasta el próximo mes de octubre, no se conocen todavía los calendarios, e intentaremos la próxima semana hablar largo y tendido también de las bases, que como saben, aquí intentamos que nunca se queden fuera de juego. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a fútbol sala, ya les decíamos el pasado viernes que este año, al menos de momento, yo sigo personalmente manteniendo la esperanza de que quizá un equipo senior en categoría de aficionados pueda todavía pues deleitarnos las tardes de los sábados o las mañanas de los domingos. De momento, al menos en fútbol sala, solamente disponemos de un equipo, el equipo de División de Honor Juvenil, que la pasada campaña debutaba, que hacía una magnífica competición, y que este sábado debutaba, y contra todo pronóstico, porque ha sido una pretemporada corta, prácticamente sin partidos amistosos, prácticamente, bueno, pues con lo opuesto, con la base del año pasado, pues lograba una importantísima victoria a domicilio. En el pabellón Parque de la capital albaceteña, Albacete Fútbol Sala 0, Deportivo Abarán 6, con goles de Sico, Fran Gómez, Luismi, Iván, Fran Avellán y Marcos. Un equipo que, como ya les adelantábamos también el pasado viernes, cuenta con una plantilla bastante justita dirigida por José Antonio Molina Deli, en la que los delegados seguirán siendo Cristina, Paco y Chapi, y en la que los 12 jugadores con los que cuenta el equipo, pues el pasado sábado no estaban a disposición ni Manuel ni Jorge, y por tanto los protagonistas fueron los porteros Rafa y Alex, y los jugadores de campo Sico, Fran Gómez, Luismi, Alex Fernández, Iván, Jorge Montiel, Fran Avellán y Marcos. Lo de los goles es bastante curioso. En un partido que se gana 0-6 no hubo ningún jugador que repitiera. En cuanto al partido en sí, nos decía hoy el propio entrenador del equipo, Deli, que fue un partido al principio muy igualado, en el que hubo ocasiones para uno u otro equipo que pudieron determinar para dónde se decantaba el choque, que quien tuvo ese acierto fue el equipo de Abarán, adelantándose con un gol que durante muchos minutos fue su ventaja en el marcador, pero finalmente, pues lógicamente, cuando un equipo se siente fuerte, cuando el otro equipo se siente presionado y tiene que jugar un poco a la desesperada, a veces 4 contra 5, etcétera, pues algunas veces sale bien y se logra la remontada, y en otras veces, cuando no es así, pues lógicamente sueles caer goleado. Lo importante es que el equipo comienza con esta importante victoria, una victoria a domicilio que esperemos tenga refrendo el próximo fin de semana en lo que será su debut en casa ante el Elche Fútbol Sala. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
En cuanto a esta primera jornada dentro del Grupo 7 de División de Honor Juvenil, sorprende bastante, al menos a mí me sorprende, que la mayor parte de los resultados han sido muy abultados. Si por algo se distinguió esta categoría la pasada campaña, es que salvo algún equipo como es Aljucer El Pozo, que demostró una superioridad tremenda respecto al resto, pues la mayor parte de los encuentros acababan con choques con marcadores bastante apretados. Pero en esta ocasión no fue así. Así, esos marcadores reflejaron los siguientes guarismos. Pinatar 2, Club Deportivo Murcia 8, Elche 7, Futsal Molina 6, el único marcador apretado de la jornada. Calpe 10, Belliana 2. Sorprende que el Calpe, equipo debutante, lograra vencer de tal manera al equipo de Villena. Vedruna 6, Ciudad del Vino 3. Victoria importante de los de la Unión ante el equipo de Valdepeñas. Futsal Librilla 8, Agrasal Alicante 1. Desconocemos si seguirá jugando su mejor jugador en el equipo alicantino. Aljucer El Pozo 9, Nueva Elda 2. Lógicamente el filial del Pozo es el claro favorito como cada temporada. Y Publicidad SC, Publicidad Aspe 8, Pacote Bar Pinatar 1. Un resultado que llama también bastante la atención después de la buena campaña que realizó Pacote Bar la pasada temporada. Y ya el ya mencionado Albacete 0, Deportivo Abarán 6, en el que probablemente lo que más destaca es que el único equipo que ha mantenido su portería 0 de los 16 participantes en este grupo 7 ha sido el equipo dirigido por Deli. En la tabla clasificatoria, también insisto que es un poco testimonial, 8 equipos con 3 puntos, Calpe, Aljucer El Pozo, Librilla, Aspe, Club Deportivo Murcia, Deportivo Abraham, Vedruna y Elche, en esa situación por la diferencia de goles, y lógicamente sin puntuar noveno Molina y a continuación Ciudad del Vino, Pinatar, Albacete, Nueva Elda, Acrasala, Pacote Bar y Belliana. Habrá que seguir las próximas jornadas para ir conociendo de verdad el potencial de cada uno de ellos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y antes de terminar, lo decíamos el pasado viernes que queríamos hablar, aunque fuera brevemente, de balonmano. Un balonmano que este año, pues indudablemente la mayor novedad que presenta es la unificación de todos los equipos bajo el manto de la Asociación Abaranera. El balonmano femenino, por las circunstancias que comentábamos, desde aquí de nuevo un fuerte abrazo a María Jesús Montiel, estuvo a punto de no salir, pero un grupo de las propias chicas, sus padres, etcétera, etcétera, se han movido a lo largo del verano para intentar que sigan practicando el deporte que les gusta, y de momento ya tenemos los calendarios de la mayor parte de las competiciones, aunque es posible que alguna sufra alguna modificación. Así, en segunda división masculina tenemos una categoría formada por 13 equipos. El calendario sigo pensando que tiene algún error porque, bueno, la verdad es que es difícil de entender que, por ejemplo, habiendo 13 equipos, el cuadro de la Asociación Abaranera no se enfrenta a uno de ellos, al tercer equipo que este año ha puesto en liza Heliocroca. Y es que concretamente los componentes de esta segunda división serán Asociación Abaranera, CB Cartagena, el campeón vigente, Heliocroca, Heliocroca B, Heliocroca C, UCAM Murcia, Murcia B, también 2 equipos en el cuadro capitalino, Maristas Cartagena, Alguazas, Cejín Atlético, Ucana de Mur, Bullense y Jumilla. Resalta la presencia de Alguazas o Cejín Atlético, que lógicamente serán equipos de un nivel probablemente bajo, pero importante que se vayan creando equipos y que la competición vaya creciendo en cuanto al número de los mismos. En cuanto a la categoría juvenil masculina, ya dijimos que la Asociación Abaranera este año no presentará equipo al no haber jugadores que estén en esa franja de edad. Prácticamente todos los que el año pasado eran juveniles han pasado a senior, donde habrá una amplísima plantilla a las órdenes de Eduard Culesó. Importante la competencia para que sobre todo los entrenamientos tengan un nivel importante. En categoría cadete, dentro del grupo B, habrá 2 grupos, pues tenemos una competición pues un poquito escasa, solamente con 7 equipos, que una competición que comenzará el 17 de octubre y acabará el 6 de febrero, eso sí, lógicamente después habrá un playoff con los equipos del grupo A. Idéntica situación en la categoría infantil, donde también tenemos representantes, en este caso con 8 equipos, con la misma fecha de inicio y finalización, calendarios paralelos, y por tanto esperar qué pueden hacer los más pequeños de nuestro balonmano, que serán en su mayor parte debutantes en competiciones oficiales. La segunda división comienza ya el próximo 26 de septiembre,
que terminaría el 2 de abril del próximo año 2016. Habrá que ver qué es lo que pasa con esa jornada, porque estamos en plenas fiestas patronales. La suerte ha deparado que de nuevo sea frente a CB Cartagena, que precisamente también en esa fecha estará celebrando las fiestas de cartagineses y romanos, por lo que suponemos que también ellos estarán en disposición de aplazar, de cambiar la fecha del partido. En cuanto a las categorías femeninas, no disponemos todavía de la denominada en la pasada temporada Primera División Femenina. No sabemos si hay algún cambio o qué pasará finalmente con esta competición. En cuanto a la categoría juvenil, 9 equipos participantes comienzan, al igual que las bases masculinas, el día 17 de octubre para terminar el 5 de marzo. Estas fechas valen para todos los equipos. Para el juvenil, como digo, con 9 equipos, para el cadete también con 9 equipos, y para la categoría infantil, en la que serán uno más, 10 los representantes de la región de Murcia. De todo ello, al igual que del resto de deportes que se vayan poniendo en marcha, iremos hablando en las próximas semanas. Probablemente en la próxima hablaremos más de balonmano y posiblemente de las bases del fútbol, porque en principio el próximo viernes, en lo que será la siguiente cita de polideportivo, queremos dedicarle nuestro tiempo, queremos dedicarle todo lo que merece al fútbol sala, al Deportivo Abraham, que por 24ª temporada consecutiva también está en marcha. Comenzó con polideportivo y ahí sigue. Nosotros ahora vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, deseando que haya sido de su agrado y, como siempre, recordándole que ya ha comenzado septiembre y que cada lunes y cada viernes, fieles a nuestra cita, tienen su cita igualmente con el deporte local en Radio Abraham, en Polideportivo. Gracias por su atención, muy buenas noches y hasta el viernes.